Estas recomendaciones son las que surgen de la mesa técnica que se convocó hace 2 años con expertos de diferentes áreas para hacer un proyecto de alumbrado lo mejor posible para Juárez. Decir que nosotros vemos este proyecto como una oportunidad para romper con prácticas que han empobrecido a la ciudad por bastantes años. También es una oportunidad para que se dé la colaboración entre gobierno, sociedad civil, expertos y empresarios. Hemos visto cómo esta falta de relación ha impactado negativamente a la ciudad, ¿sí? Y este proyecto puede convertirse en una oportunidad para que esto se dé. Nosotros, desde el Plan Estratégico de Juárez, pues no estamos en contra del proyecto de alumbrado público. Vemos que hay muchas necesidades históricas en la ciudad. El IMIP mencionó que hay un rezago en infraestructura de 80,000 millones de pesos. Entre ellos, pues, es el alumbrado público. Entonces, en este marco de rezagos y de proyectos fallidos, bueno, ¿qué proyecto de alumbrado público es el que requiere Juárez? Para eso, hace 2 años nosotros convocamos a diferentes actores de diferentes sectores para que elaboraran esta serie de recomendaciones. También tuvimos la presencia de algunos funcionarios municipales, el presidente municipal, el mismo oficial mayor participó, el ahora director de alumbrado público, antes propietario de una empresa, participó también. Todas estas recomendaciones que vamos a presentar ahorita, pues emergen de este trabajo, no es algo que haya hecho Plan Estratégico, para eso invitamos a la gente que sepa. Que las recomendaciones que estamos aquí presentando pues es con la intención de que este proyecto de alumbrado pues sea un proyecto que garantice las mejores condiciones de iluminación, costo y sustentabilidad para la ciudad. Son recomendaciones técnicas y financieras y de procedimiento que consideramos que es importante que este proyecto se abra a la observación ciudadana, en todas las etapas. Se requiere de un diagnóstico completo del sistema de alumbrado, hacer un proyecto integral a largo plazo, duradero, sustentable, un proyecto ejecutivo que cumpla con las normas mexicanas vigentes, un proyecto que sea un traje a la medida de la ciudad. En este sentido, determinar las prioridades para el proyecto, minimizar el impacto negativo al medio ambiente. Y bueno, Abel les comenta lo que tiene que hacerse para que sea un gran proyecto de alumbrado en términos de implementación, lo técnico, que la iluminación sea la correcta para la ciudad, que haya el mayor aprovechamiento de este proyecto, pero hay otra serie de recomendaciones para otros temas y eso es muy importante tanto para la mesa técnica como para Plan Estratégico de Juárez, el análisis financiero de las garantías que el municipio está dispuesto a ofrecer. Un paso en falso en lo financiero puede costarle a Juárez para los próximos 20 años. Entonces, esta parte es muy, muy importante, lo que tiene que ver con lo financiero y con lo procedimental, porque finalmente aquí es donde se juega si el proyecto va a ser recordado a largo plazo como una oportunidad o como una manera de resolver una problemática o de generar nuevos problemas que nos van a afectar a la hora de enfrentar retos que tengamos en el futuro, las siguientes generaciones en Juárez. Hacer un estudio jurídico y técnico sobre el derecho al alumbrado público. Esto es porque, bueno, hay diversos amparos que terminan en devoluciones del TAP porque es un cobro considerado inconstitucional. Entonces vamos a hacer un estudio jurídico y técnico para ver si realmente se puede seguir cobrando este impuesto o este derecho, o si tiene que buscarse otro mecanismo, porque el hecho es que hay una problemática y una controversia ahí que tiene que resolverse antes de buscar utilizarlo como fuente de financiamiento. Buscamos también que una calificadora pueda hacer el análisis del impacto del proyecto en las finanzas municipales. Bueno, es un proyecto muy ambicioso que puede terminar en grandes cantidades de dinero y necesitamos ver cuál es la situación financiera de Juárez y ver si podemos confrontar o enfrentar este tipo de erogaciones de recursos a ciertos plazos, a mediano o largo plazo. Por supuesto, en lo procedimental, cumplir con la ley de adquisiciones, con la obra pública, con la norma oficial mexicana, que eso pueda brindar una mesa pareja en la licitación, que esté equilibrado el proceso, que las bases de la licitación, que los procedimientos sean transparentes y sean claros para que las empresas que quieran participar lo puedan hacer y estén en igualdad de circunstancias y que
la razón por la que se otorgue a una empresa o a otra sea por cuestiones técnicas y no por cuestiones políticas. Las bases de licitación, por lo mismo, estaríamos buscando que las valide un equipo multidisciplinario, que puedan validar que las bases en efecto están acordes a razones y a cuestiones técnicas y no a cuestiones políticas. Establecer plazos razonables para la presentación de las propuestas, es decir, que haya un suficiente tiempo de que se lanza la convocatoria a que se haga la entrega de proyectos. Son proyectos muy amplios y que en la experiencia anterior con el proyecto de alumbrado que se realizó durante la administración de Enrique Serrano y Javier González Moquen, bueno, vimos cómo se pueden usar estos procedimientos para hacer licitaciones y convocatorias en destiempo, con pocos días, en días feriados, en Semana Santa, Navidad, etc. Entonces, bueno, buscar que haya plazos razonables para que realmente las empresas que quieran participar puedan elaborar un proyecto de esta magnitud y no se trate de que estén a marchas forzadas haciendo un proyecto, nuevamente haciendo referencia al proyecto anterior, no contratar empresas con antecedentes negativos. Esto es muy importante porque finalmente hay empresas que tienen a lo largo del país pésimas experiencias siendo proveedores de alumbrado público y luego son contratadas en más municipios y en más municipios y terminan siendo un problema más que una solución. Aún implementándose el proyecto tiene que regularse o normarse dentro del mismo convenio de alumbrado que haya una comisión ciudadana para dar seguimiento, porque una vez que se implementa es necesario que haya ciudadanía ahí revisando que se está cumpliendo con lo contratado, que se está logrando obtener los objetivos del proyecto y que se puedan hacer adecuaciones si es necesario, porque de otra manera estamos hablando de proyectos de mediano y largo plazo en los cuales una vez ejecutados, una vez implementados, se pierde cualquier control o cualquier rendición de cuentas. Entonces, por eso es que se consideró como una recomendación muy importante una comisión ciudadana que pueda tener integrantes representativos de la sociedad, ya sea universidades, colegios, sociedad civil organizada, ciudadanía en general, estudiantes, quien se considere que pueda ser las personas más adecuadas para este proceso. Bien, habiendo platicado con Víctor, con el oficial mayor, le preguntaba yo, bueno, si seguía en pie la intención de que este proyecto fuera financiado con el derecho de alumbrado público. Pues él me comenta, y lo podemos decir ahorita públicamente, que el DAP es el que sigue siendo la base para financiar este proyecto. A nosotros nos gustaría mostrarles más o menos cuál ha sido el comportamiento y en qué se está gastando. Para nosotros es importante que esta información, bueno, se divulgue y veamos cuál va a ser la manera en que piensan ustedes como gobierno municipal financiar este proyecto con estos números, ¿sí? Y entonces esto es con información oficial, es información que el mismo gobierno municipal nos proporcionó. Cogimos los últimos 5 años nada más para darnos una idea. De lo que se recauda del DAP se pagan varios conceptos. Entonces, el último año, el año pasado, 2018, se recaudó la Comisión Federal a través del recibo, a través de cobra a la ciudadanía. El DAP, el derecho al alumbrado público, son para una casa son 40 pesos bimestrales. El año pasado se recaudaron 264 millones de pesos. De esos 264 millones se pagó por el concepto de energía a la Comisión Federal de Electricidad 140, se pagó a biogás 85 millones de pesos, ¿sí? Esos hay que irlos restando de lo recaudado. También, ahorita lo comentaba Alexius, por ser algo inconstitucional el derecho de alumbrado público, hay empresas que se están amparando y año con año, si ustedes ven en 2014, se ampararon empresas y lograron devoluciones por 33 millones de pesos. Ha venido disminuyendo, el año pasado fueron alrededor, un poco menos de 10 millones, aquí está redondeado, por amparos del DAP. Aquí eso es algo que hace muy frágil pensar en un financiamiento, en un apalancamiento sobre el DAP. Por ser inconstitucional, cualquier cantidad de personas en cualquier momento pueden dar al traste con este fondo, ¿sí? Por ser inconstitucional. Luego, a partir de 2017, con la reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad, esta empezó a cobrar por los servicios de facturación y cobranza al municipio. El año pasado fueron
13 millones de pesos que se cobraron. Y entonces, sacando cuentas, vemos que en 2014 hubo pues, un déficit de casi 42 millones, 16 millones de los que quedaron el año pasado, contra un déficit de casi 11 del 2017. Si sumamos estos dos, son 5 millones y medio más o menos lo que queda de remanente, ¿sí? Entre los 2 años anteriores, que son el 17 y el 18. Todo esto lo tenemos aquí en una tabla condensado, viendo las proporciones que representa cada concepto respecto del DAP. Entonces vemos que la mayoría se va en el pago de energía, ¿sí? El 53%, más de la mitad, llegando a 3/4 partes en 2014, y el resto pues ahí se va distribuyendo. Esto es información que está ahí y que nosotros, aprovechando que están aquí otra vez, estamos sorprendidos de que nos acompañen, pues que nos digan ustedes, que nos den la información, que era lo que les mandamos ayer, un oficio, y que bueno, pues ahorita están aquí y delante de los medios, porque bueno, nunca se había dado esto, pues aprovechar para pedirles, bueno, cómo va a funcionar, cuáles son las corridas que traen ustedes, qué tienen en mente para ver, porque aquí las cuentas son medio apretadas. Preguntando en el proyecto anterior, no sabemos si en este se esté manteniendo la misma postura. Nosotros planteábamos el hipotético caso de que con el DAP no alcanzara. Y entonces se planteó que, bueno, pues ahí hay participaciones federales, ya hay recursos, los llamados recursos de libre disposición, ¿sí? De los que se podría echar mano. Entonces nosotros nos fuimos a revisar cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal evalúa el endeudamiento, el nivel de endeudamiento que tienen los municipios. Y entonces la Secretaría se basa en la Ley de Disciplina Financiera, establece de una manera muy interesante tres indicadores. Uno de los indicadores es la deuda pública, ¿sí? ¿De qué tamaño es la deuda pública? Siempre comparándolo contra los ingresos de libre disposición. Luego, ¿cuánto es lo que se paga de servicios, de intereses por esta deuda? ¿Sí? Siempre comparándolo contra los ingresos de libre disposición. Luego, ¿cuáles son las obligaciones a corto plazo que tienen los gobiernos municipales? Y luego establece cuáles son los ingresos de libre disposición. Dice que son los ingresos locales, es decir, los ingresos propios, más las participaciones federales. Y establece 3 parámetros: el nivel de endeudamiento bajo, medio y alto. Y establece los porcentajes a partir de cuándo se considera bajo, medio y alto. Y esto es muy importante, porque lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es coger toda la deuda que tiene el municipio y evalúa y dice, bueno, a lo mejor en este indicador está aquí y a lo mejor en este indicador está acá, y luego hace una combinación y dice, bueno, el nivel de endeudamiento de este municipio es alto, medio o bajo. Bueno, aquí está el comparativo que hicimos. Esta información no es nuestra, esta es de la Secretaría de Hacienda. Y comparamos Juárez y Chihuahua para tener una referencia. La Secretaría de Hacienda dice que Juárez tiene comprometido el 60% de los ingresos de libre disposición en deuda. Esto equivale a 2.083 millones de pesos. Esto está en millones de pesos, ¿sí? Entonces, dice, aquí, por este nivel de deuda que ya tiene el municipio de Juárez, su endeudamiento es amarillo, es decir, aguas, cuidado, atención, porque esto significa que estos ingresos de libre disposición ya están bastante comprometidos. Ya puede llegar un momento en el que esto se nos pueda ir para arriba, y aquí estamos pensando estamos viendo la posibilidad de que sean inviables las finanzas municipales si seguimos cargándole la mano a la deuda. Luego, si comparamos la deuda que tiene Juárez contra la que tiene Chihuahua, pues vemos que Chihuahua tiene el 1.8, o sea, el 2 contra el 60. Esto es un parámetro importante. Luego, ¿qué porcentaje de los ingresos de libre disposición se pagan como intereses? Aquí, este rojo, pues nos debe de poner muy atentos, porque dice que se está pagando más de lo debido, al grado de que está en un nivel de alerta sobre los servicios de deuda, sobre intereses. Entonces, si no alcanza el DAP, que es lo que se ha planteado, para pagar este proyecto de alumbrado público, tendría que echarse mano de esto, ¿sí? Porque eso es lo que eso fue lo que se dijo en el proyecto anterior.
Ahorita sería bueno que nos explicara el oficial mayor qué se está poniendo como garantía, qué están pensando en poner como garantía. Si comparan con el nivel de servicio de deuda de Juárez contra Chihuahua, pues aquí no llega ni al 1%. Es 10 veces mayor lo que está pagando Juárez. Las obligaciones a corto plazo también tienen un amarillo, ¿sí? Entonces, en suma, la Secretaría de Hacienda dice que Juárez tiene un nivel de endeudamiento medio. Es muy importante tomando en cuenta lo que se había mencionado anteriormente. Estamos nosotros haciendo todos estos planteamientos porque históricamente, si vemos de 2006 a 2016 en este arco de 10 años, en Juárez se han invertido más de 6.700 millones en proyectos que han tenido un resultado pues, muy bajo en la ciudad. Vean ustedes el Camino Real. El Camino Real, ¿cuál es el aforo vehicular del Camino Real? Estamos hablando de menos de 2.000 vehículos. La compra de camiones de Reyes Ferris que nos costaron 118 millones de pesos. ¿En cuánto se vendieron? Aquí tú coméntanos, Víctor. A la mitad. A la mitad del precio. Y no se usaron. O sea, se compraron primero los camiones antes de construir cualquier otra infraestructura. Si ven un absurdo de esto, no lo estamos haciendo porque no queramos el alumbrado público. Al contrario, lo queremos y lo queremos bien. Lo que no queremos es que esto se repita. El plan de movilidad urbana, 5.400 millones de pesos. Cada año pagamos 270 millones de pesos por este plan de movilidad urbana, ¿sí? Que sirvió también para hacerle puentes y grandes glorietotas al Camino Real. Y luego, en 2016, otro proyecto de alumbrado público que nos costó 350 millones de pesos, en el que incluso ustedes pusieron una demanda ante la Fiscalía. Entonces, ante este panorama así tan tenebroso, tan lleno de pocos resultados, nosotros, qué bueno que están aquí, hacemos un llamado al gobierno municipal a que nos muestre a toda la comunidad, y no a plan estratégico, sino a toda la comunidad, cuáles son las cosas que tienen pensadas, cómo las tienen pensadas, tomando en cuenta las recomendaciones que hicieron los expertos, que haya un buen diagnóstico, que haya un proyecto integral para toda la ciudad, que sea un traje a la medida, que sean etapas como lo están planteando. Lo importante, Fitch Ratings, ella decía, es la calificadora, la firma calificadora, decía, es importante que se haga un análisis del impacto financiero a corto, largo y mediano plazo de este proyecto. Porque, regresándome a fíjense, se religió acá, y aquí, ¿qué quiso ser? Gobernador. También quiso ser gobernador, y pasan y nos dejan embarcados, nos dejan ahorcados. Y vuelvo al inicio, el espíritu de esto es cómo colaboramos sociedad y gobierno para hacer de este proyecto algo muy bueno para Juárez a mediano y largo plazo. Entonces, esto había sido planteado como una rueda de prensa. Nos hacen el favor los señores funcionarios de estar aquí. Entonces, no sé, ¿les damos la palabra a Víctor? Si ustedes se fijan, bueno, pues nosotros realmente lo que hemos estado buscando hacer, y como se nos mencionaba hace un momento a los compañeros de los medios de comunicación, el presidente municipal no está empecinado en sacar un proyecto al vapor o sacar un proyecto fallido más como los que ya nos hicieron el favor de mostrarnos aquí, ¿verdad? Existe en la tendencia de lo que es la recaudación del DAP una tendencia a la baja. Claramente se ve de 33 millones en el 2014 hacia los 10 millones aproximadamente en el 2018, y tenemos nosotros incluso proyectado menos para el 2019, y esto lo entendemos porque la gente lo está viendo realmente como una prioridad. ¿Quién se ampara hoy ante pagar 20 pesos mensuales en nuestras casas, habitaciones, contra tener un servicio de calidad en nuestras casas? Pues yo creo que la verdad el costo es bajísimo, ¿no? No hay ningún servicio que paguemos nosotros como ciudadanos que nos cueste 20 pesos al mes, y que realmente el beneficio y pues, las implicaciones que tiene tener un alumbrado de calidad pues son muchísimas, ¿no? Bueno, nos preguntan ustedes, ¿cómo plantean hacer un proyecto de alumbrado público con el DAP cuando
en estos números vemos que realmente tenemos un remanente de cerca de entre 10 y 13 millones de pesos al año. Van a decir, pues, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esto? Bueno, pues aquí, y por eso estamos aquí, porque queremos nosotros dar a conocer mucha información. El llevar a cabo un proyecto de alumbrado público, como ustedes saben, esto conlleva el implementar nuevas tecnologías. Actualmente en nuestra ciudad tenemos, ¿cuántas, ingeniero? Un 85% de las lámparas que tenemos instaladas en la ciudad, me corrige si me equivoco, son de tecnologías obsoletas. ¿Qué es esto? Que son de vapor de sodio, de aditivos metálicos, de tecnologías obsoletas que efectivamente nos cuestan cerca de, en energía eléctrica, un poquito más de aquí, 225 millones de pesos al año. Nosotros, al llevar a cabo un proyecto de alumbrado público, planteamos cambiar todas estas luminarias y la infraestructura obsoleta de la ciudad por luminarias de tecnología LED o lo que sea que haya disponible en el mercado que a lo mejor no conocemos en este momento, pero que nos llevan a hacer nuestra proyección de costo de energía, a reducirlo el costo total de los 225 millones en un 46%. Me van a decir, ¿por qué 46? ¿Dónde sale ese número tan raro? Bueno, porque estamos contemplando que también tenemos hoy un 15% de luminarias LED que han instalado otras administraciones y que ya nos generan ahorros. Entonces, por eso nada más el impacto es en un 46% en el costo de energía. Si nosotros hacemos una multiplicación rapidita de los 225 millones por este 46% de ahorro, nos quedan por ahí cerca de 120 millones de pesos disponibles para hacerle frente a la pura contraprestación de lo que sería el servicio de alumbrado público. Entonces, de ahí sale el dinero o la suficiencia presupuestal, por llamarla de alguna forma en términos económicos municipales, para poderle hacerle frente a un proyecto de esta envergadura. Entonces, no contamos con 10 millones ni con 13 millones, estamos nosotros planteando el cambio de la tecnología y de ahí salen los ahorros suficientes para hacerle frente a la contraprestación. Entendemos que hay gente que se ampara y que está en su derecho de hacerlo, pero hoy vemos una tendencia muy positiva de la ciudad, tanto en lo que es el predial como en el alumbrado público, donde la gente se está dando cuenta de que es el granito de arena que pueden aportar para, pues, hacerle frente a las responsabilidades que tenemos como ciudadanos también. Yo no quisiera llamar que es inconstitucional, la verdad yo creo que es un monto realmente muy bajo el que pagamos nosotros en nuestras casas, de 20 pesos mensuales, como mencionabas ahorita, y que obviamente el beneficio que tendríamos de esto pues es grandísimo, ¿no? Entonces yo creo que ya es este momento en que la ciudadanía, el gobierno y las instituciones nos sumamos para sacar proyectos eficientes que se merecen nuestra ciudad, ¿no? Ustedes saben también, con el tema del aspecto financiero, nosotros tengo entendido que por ley tenemos que ser calificados tanto por Standard & Poor's como por Fitch Ratings. Al día de hoy tenemos una calificación de AAA-, ¿sí, verdad? Tengo entendido. Sí estamos muy conscientes de cómo estamos como gobierno municipal para poder echarnos un compromiso. El esquema en el que buscamos nosotros llevar a cabo el proyecto es en una APP, el cual no es una deuda, no está catalogado como deuda, ni siquiera se registra como tal. Entonces, somos muy conscientes del rezago o de la herencia que nos han dejado pasadas administraciones. Sin embargo, pues bueno, ya no queremos voltear hacia atrás, ¿no? Queremos ver hacia enfrente. La verdad es que la ciudad se merece, pues, un servicio digno. Enrique Ciber, soy asesor jurídico del municipio de Ciudad Juárez. Quisiera hacer dos comentarios muy breves en ese sentido, abundando lo que el oficial mayor precisa. La información que ahorita presentaron ustedes, que deriva de la UCEF, de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, que es la responsable de la Secretaría de Hacienda, de verificar el cumplimiento de deuda y obligaciones de los estados. Si mal no tengo entendido, corresponden las cifras que ustedes presentaron al sistema de alertas emitido en febrero del 2017. Esto es un ejercicio cada 2 años, a estar próximo a emitirse el sistema de alertas en ese orden de ideas. Y se lo digo sencillamente porque, por ejemplo, el total de ingresos que ustedes manejan para el municipio, que viene ahí en 4.600 millones, una cosa por ahí, pues ahorita es de 5.000 billones, ¿no? 5.200. Así es, correcto. ¿Por qué lo preciso? Porque es importante que la información que ustedes estiman
Sin embargo, toda esta serie de factores, aunados a los otros que señaló el compañero por ahí, Alexis Rodallegas, que se suman en cuanto a la viabilidad financiera del proyecto, quiero decirles a ustedes que independientemente de que estos ejercicios son muy válidos, realmente existe toda una metodología en lo que son los proyectos de asociaciones públicos-privadas, determinada no solo por la ley de APP, sino por los lineamientos que se emiten para efectos de los análisis costo-beneficio, donde esa metodología de los análisis costo-beneficio está sustentada en fórmulas financieras y sociales, científicas, que no mienten, o sea, que no nos permiten mentir, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque consideran los factores desde un punto de vista científico, de comprobación, no de hechos. Entonces, será a través del análisis costo-beneficio donde ustedes podrán ver recogidos todos estos factores sociales y económicos que a ustedes les causa tanta inquietud y que es, desde luego, inquietud de la ciudadanía, donde ustedes podrán ver esto. ¿Por qué no se ha puesto sobre la mesa? ¿Por qué no se ha...? Bueno, tenemos que respetar una normativa, ¿no? El proyecto nació cuando fue retomado después de su cancelación, que esa historia ustedes la conocen mejor que nadie. Fue retomado a través del esquema de la Ley de Inversión Pública a Largo Plazo. Sin embargo, el 16 de marzo de este año, ya casi con un avance importante en el proyecto, se emite la Ley de Asociaciones Públicos-Privadas a fin de armonizar a nuestro Estado con todo el resto del país en este tipo de proyectos. Entonces se tuvo que realizar un rediseño jurídico y financiero de todo el proyecto a efecto de hacerlo ajustable, desde luego, a la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En ese orden de ideas son 4 los factores fundamentales. Ustedes pueden tener disposición a la información que se ha ido generando, no podemos tener información más que la que está generada, o sea, no la que podemos presumir su generación. Ustedes pueden consultar desde hoy la designación del administrador del proyecto, la instalación de la Comisión Municipal de Asociación Público-Privadas, está desde luego los lineamientos publicados en el periódico oficial del Estado que regulan el análisis costo-beneficio, y de ahí pues se está trabajando precisamente con el análisis costo-beneficio en al amparo de la ley de APP, a efecto de transcurrir el trámite legal que esto debe llevar, que es que primeramente la Comisión Municipal de Proyectos de Acción Público-Privada, posteriormente el Ayuntamiento, y como lo decía atinadamente el ingeniero Víctor Ortega, si no pasa el Ayuntamiento, pues ni hablamos del Congreso, ¿sí me explico? O sea, es el primer filtro realmente para ustedes como ciudadanos, es el Ayuntamiento. Librada la parte de Ayuntamiento, donde se declare la viabilidad del proyecto, pues pasará entonces al escrutinio del Congreso del Estado para las aportaciones. Por último, quisiera señalar, porque es uno de los factores que generan, no hay garantía, no se va a otorgar ninguna garantía en el proyecto Juárez Iluminado, no hay ninguna garantía de pago, no se va a utilizar el esquema de garantía, sino de fuente alterna de pago. Entonces, todo esto merece realmente ser estudiado y plasmado en los documentos oficiales para que ustedes puedan tener realmente película completa de todo esto. Muy bien. Eso que comenta al final precisamente es lo que desde el proyecto anterior hemos estado solicitando, que hubiera toda la información para tener la película completa, porque escurría la información a apretones, ¿sí? Entonces, ahorita, regresando un poco a esta gráfica que decía usted que era del año pasado, esta es al cierre de 2018. Ah, ok. Sí. Entonces, el año pasado fue 2018. Sí, por eso. Cerrando, usted me comentó que era el 17. Bueno, este es del 18. Porque se metió en precisiones. Ya me vi como cierto personaje AMLO, ¿no? Ah, bueno. Ahí ya no se puede hacer mucho. Respecto al tema de la figura y de todo esto, a nosotros nos da mucho gusto la respuesta del gobierno municipal ofreciendo, como dice ahorita el funcionario, de que ya a partir de hoy va a estar lista toda la información ya generada. ¿Entendí bien? Digo, hay información que... Sí, la generada nada más. Claro, es la que estamos... ¿Esa dónde podríamos tenerla a disposición, Víctor? Incluso está publicada en el periódico oficial. El día de hoy se publica ya los lineamientos para llevar a cabo nosotros nuestro estudio de costo-beneficio, que es básicamente nuestra guía para llevar a cabo nuestro estudio. Ya no es un estudio que vamos a poner lo que creemos o lo que pensamos, ya hay una normativa legal que nos pide que para poder registrar el proyecto y para poder llevarlo a cabo tenemos que seguir.